Roca firme, gran refugio, tú eres fiel hasta el fin. Esperamos tu venida, Cristo es todo para mí. Gracias por acompañarme en la lectura de la Escritura. Estamos en el número 15 y estaremos leyendo en el libro de Mateo, capítulo del versículo 13 al 29. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé sabiduría para entenderla y fortaleza para ponerla en práctica en nuestras vidas. Esta es la parte final del Sermón del Monte. Hemos abarcado 3 capítulos. Y en esta parte Jesús quiere hablarnos muy claro, directo, porque quiere que sus palabras queden no solamente en nuestro corazón, sino también en nuestra mente. Lo primero que Jesús advierte es acerca de los falsos profetas. Desde hacía muchos años, por lo menos 200 años, se había levantado en Israel falsos profetas. Ante el silencio de Dios de no levantar profetas por casi 400 años, se levantaban hombres que querían guiar al pueblo, levantarlos contra la opresión primero griega y posteriormente la romana. Pero eran unos profetas que tenían su mirada en las cosas materiales. Muchos de ellos ofrecían cosas terrenales. Por eso, ahora que aparece Juan y posteriormente Jesús hablando del reino de los cielos, el pueblo está tan emocionado. Pero desde un principio Jesús dejó ver que su reino es de otra naturaleza. Y advierte así de los falsos profetas. Los falsos profetas en el tiempo de Jesús podían llegar a ser los escribas, los fariseos y todo aquel que se levantase prometiéndole a la gente un reino terrenal.
Hoy en día abundan los falsos profetas, ofreciendo también cosas terrenales, sino el reino que está en los cielos. Esos falsos profetas, al igual que en el tiempo de Jesús, los falsos religiosos, están basados en apariencias externas, en una falsa religiosidad y ritualismo. Profesan una piedad aparente, como lo vimos en el análisis acerca de la oración, de las limosnas y de la práctica del ayuno, las cuales son elementos de la falsa religiosidad. Y Jesús nos enseña cómo podemos saber si alguien es un falso maestro o un religioso falso. Y nos lo dice a través de la imagen de los árboles que dan buenos o malos frutos. En la tierra de Palestina, los higos y las uvas son de las frutas más importantes porque les produce alimento para todo el año, sean alimentos frescos o sean alimentos en conserva. Y una de las características que tienen estas plantas que producen estos frutos es que sus árboles productores producen muchas hojas. Tanto la higuera como la viña producen muchas hojas. De tal manera que un buen árbol de higo no solamente va a tener hojas, sino que va a tener frutas, al igual que la viña. Y no va a producir espinos o abrojos, como tampoco los arbustos de espinas y abrojos que abundaban mucho, pero mucho en Palestina, van a producir uvas, ni tampoco van a producir higos. Así que Jesús nos enseña que el buen árbol dará a su tiempo buen fruto, y nosotros estamos llamados a observar los frutos, no solamente de los hombres que profetizan o que dicen hablar en el nombre de Dios, sino también las instituciones como iglesias y otros organismos que utilizan el nombre de Dios para hacer obras. Entonces, no solamente de los falsos profetas, sino de las falsas instituciones tenemos que cuidarnos. Porque el destino es que todo mal árbol va a ser echado al fuego. Más adelante Jesús va a hablar de los ciegos que guían ciegos y que ambos caerán en el mismo hoyo. La declaración de Jesús en el versículo 27 es sumamente importante y debiera llamarnos la atención. Jesús dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por tanto, llegará un momento en que estaremos frente a Jesús. Y en ese momento podremos recibir la gran sorpresa de no entrar a la vida eterna, sino por el contrario seremos rechazados. Y podemos ser rechazados a pesar de que hemos predicado o hablado de Jesús, a pesar de hacer supuestos milagros en el nombre de Jesús, a pesar de que hubiésemos hablado en lenguas en el nombre de Jesús. Porque no son esas las señales de ser un verdadero hijo de Dios, sino de ser obedientes a la palabra de Dios. Ser obedientes a la palabra de Dios significa recibir las enseñanzas y los mandamientos de Jesús y ponerlos en práctica en nuestras vidas. Así que ese día será lleno de sorpresas para muchos, pero será muy tarde porque ya no habrá otra oportunidad. Y Jesús concluye el Sermón del Monte Jesús termina el Sermón del Monte con la hermosa historia de aquellos dos hombres que construyeron sus casas, uno fundado sobre la arena y otro fundado sobre una roca. La imagen de Jesús es algo que sucedía mucho en Palestina. Las personas construían sus casas, pero muchas veces por no hacer un trabajo o un esfuerzo mayor, construía en lugares arenosos, lo que
sucedía es que en temporada de lluvias, el agua que venía de las partes altas se encauzaban y producían inundaciones y destrozos. Así que la casa que era construida usualmente sobre arena estaba en el curso del agua, como llega a suceder hoy en día con aquellas casas que son construidas cerca de los arroyos y de los ríos. Y cuando llueve son arrastradas trayendo gran destrucción, muerte y ruina. Mientras que el hombre que construyó sobre la roca, construyó a pesar de su gran esfuerzo y mayor gasto, construyó sobre las condiciones más adecuadas para protegerse él y su familia. Así Jesús nos dice que debemos de prestar atención, esforzarnos y estar seguros que estamos construyendo sobre la roca y no sobre arena suelta. Cuando Jesús terminó su sermón o su enseñanza, las personas se asombraron grandemente porque vieron un maestro diferente. Estaban oyendo un maestro que hablaba con autoridad, no titubeaba, no ofrecía cosas terrenales, no estaba interesado en las riquezas de los hombres, sino en las almas, y quería enseñarles realmente cómo llegar a ser miembros del reino de los cielos una vez que éste llegara. Gracias por acompañarnos en esta lectura y análisis, y nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Roca firme, gran refugio, tú eres fiel hasta el fin. Esperamos tu venida, Cristo es todo para